Dios es espíritu, y los que le adoran, en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Bienvenidos a 5 minutos de teología, espacio en el que exploraremos diversos temas de la fe cristiana. En esta ocasión, el primer artículo del capítulo 2 de la Confesión de Fe de Westminster. No hay sino un solo Dios, vivo y verdadero, quien es infinito en su ser y perfección, espíritu purísimo, invisible, sin cuerpo, partes o pasiones, inmutable, inmenso, eterno, incomprensible, todopoderoso, sapientísimo, santísimo, totalmente libre, absolutísimo, que hace todas las cosas según el consejo de su propia, inmutable y justísima voluntad para su propia gloria. Amorosísimo, benigno, misericordioso, paciente, abundante en bondad y verdad, que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, galardonador de los que le buscan diligentemente. Además, es justísimo y terrible en sus juicios, que detesta todo pecado y que de ninguna manera declarará como inocente al culpable. La teología es el estudio de Dios y la base teológica de la Iglesia han sido y serán las Sagradas Escrituras, que son la autorrevelación de Dios. Esto último quiere decir que lo que sabemos de Dios lo sabemos gracias a que Él quiso mostrárnoslo a través de la Biblia. Por eso es que en el primer capítulo abordamos temas concernientes a las Sagradas Escrituras, su inspiración, autoridad, confiabilidad, necesidad y todos sus demás atributos. A partir de ahora nos sumergiremos en lo que las Escrituras nos enseñan con el presupuesto de que creemos de ellas todo lo que se ha dicho en este espacio. En primer lugar, hay que decir que lo que la Biblia nos dice sobre Dios es que es único, vivo y verdadero. Esto significa dos cosas: que no existen otros dioses aparte del Dios de las Escrituras y que los llamados dioses por otras culturas, textos o tradiciones, sean actuales o milenarias, no son idénticos al Dios de la Biblia, no poseen sus atributos y por lo tanto no son Dios. Yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste. En segundo lugar, confesamos que Dios es espíritu. La única definición propiamente hablando que la Biblia nos da acerca de Dios se encuentra en Juan 4:24, cuando el Señor Jesucristo enseña que Dios es espíritu, lo cual nos da una idea sobre la esencia espiritual de Dios, aunque no nos proporciona un conocimiento más profundo, pero sí lo suficiente para entender que Dios no posee un cuerpo como el nuestro. Así que cuando la Biblia nos habla de la mano de Dios obrando algo, se trata de una mera licencia literaria para que nos sea más fácil entender. De la misma forma ocurre cuando las Escrituras señalan que Dios es celoso, o que se arrepintió, o que se lamentó. Esas afirmaciones no significan que Dios actúa dirigido por pasiones semejantes a las nuestras, sino solamente son un símil para ayudar a nuestra limitada comprensión. Es justo decir que el ser de Dios no admite definición alguna, porque para hacerlo tendríamos que elaborar una especie de checklist y señalar las características aplicables únicamente a Dios. Pero tal listado sería una idea finita de lo que una criatura piensa que la deidad debería ser y atentaría contra la esencia infinita, perfecta e inescrutable de Dios. A esta clase de definición se la llama genético-sintética, y de ella proviene la idea de los panteones de las culturas paganas, que suelen ser politeístas, y en los que hay una deidad para cada aspecto de la vida y el quehacer humano, para el amor, la fecundidad, la siembra y cosecha, las lluvias, para la salud, la guerra, la muerte o las artes. Finalmente, llegamos al tercer punto de este primer artículo de fe: los atributos de Dios. Los cristianos hemos optado por conocer a Dios y definirlo tanto como es posible sobre la base de sus atributos revelados en las Escrituras, los cuales, en palabras de Juan Calvino, nos proporcionan al menos algún conocimiento de lo que Dios es, pero muy especialmente de lo que es en relación con nosotros. Los atributos de Dios, tal como los enumera la Confesión de Fe de Westminster, son entendidos como cualidades propias del ser de Dios, en cada una de las cuales Dios es pleno y glorioso, lo que significa
que Dios no está compuesto o formado por varias cualidades, sino que es la plena expresión y gloria de cada una de ellas. Así podemos decir que Dios es infinito, eterno, inmutable, sabio, poderoso, santo, justo, bondadoso y verdadero, por mencionar solamente algunas de las que conocemos. Pero también que Dios no es más infinito que eterno, ni más inmutable que santo, ni más poderoso que justo. Simplemente tenemos que confesar que Dios es todo eso en perfección. Sin embargo, los cristianos tenemos una revelación perfecta del carácter de Dios, que no de su ser, en la persona del Señor Jesucristo. De él escribe el apóstol Juan: a Dios nadie lo vio jamás. El unigénito del Padre nos lo ha dado a conocer. Esta última frase, dar a conocer, se traduce del vocablo del texto griego exegesato, que proviene de la raíz exégesis y que usamos para describir la interpretación de un texto, lo que significa que en Cristo tenemos la revelación de la perfecta imagen de Dios y de las virtudes del carácter de Dios expresadas en la ley, lo que en el último análisis implica que en Cristo tenemos el ejemplo de lo que la humanidad debe ser como imagen de Dios. Pero esto es tema de nuestro próximo episodio. Hemos llegado al final de esta cápsula y daremos un breve repaso a lo aprendido. 1. No hay más que un solo Dios. 2. Dios es espíritu. 3. Podemos conocer sobre el ser de Dios a través de sus atributos. Ha sido un gusto compartir contigo este tiempo y deseo que Dios te haga crecer en gracia y conocimiento de Él. Mi nombre es Víctor Hugo Alarcón. Hasta la próxima.